Bienvenidos a la segunda parte del tutorial de Access and Allies DAD. En esta versión de Access and Allies, el juego se conduce mediante cartas. Existen 16 cartas y 3 tipos de cartas. Cartas de fortuna, cartas de orden y cartas tácticas. El juego básico solo se conduce utilizando las cartas de orden. Estas son las que nos darán los pasos o los movimientos que debemos ejecutar durante cada uno de los turnos del juego. Tanto las cartas de fortuna como las cartas tácticas son opcionales. Esto aumenta la rejugabilidad del juego. Se pueden usar las 3 o se puede usar simplemente las de fortuna o las tácticas. Sin embargo, hay que tener algo en claro. Algunas de estas cartas nos pedirán que una vez que ejecutemos las acciones que están escritas en ellas, se retiren del mazo. También, conforme vaya avanzando el juego, habrán unidades que vayan desapareciendo, ciertos tipos de unidades, como por ejemplo los búnkeres o fortines de los alemanes. Hay cartas que nos dicen que debemos atacarlas. Una vez que los búnkeres desaparezcan, las cartas no tienen sentido de permanecer en el mazo, entonces lo lógico es retirarlas. Como se ha dicho, son 16 cartas de cada tipo en el juego básico. Hay 2 cartas de orden que podemos ver aquí. Estas 2 cartas de orden son las que fabricaremos o haremos si queremos jugar con los otros modos de juego que el autor Larry Harris desarrolló para este título. Estos modos de juego están disponibles en la página del autor, en el foro dedicado a este juego. También hay otros modos de juego opcionales y que serían 4 juegos de modo opcionales. El primero, que es el de estas cartas, sería artillería dimensional. El segundo, bombardeos navales. El tercero, atacar y no atacar. Y el cuarto, continuar el juego después del turno 10. Estos modos de juego los estaremos explicando en su sección con más detalle. Si se desea jugar con los 3 tipos de cartas, deben ser colocadas en el siguiente orden: cartas de fortuna, cartas de orden y cartas tácticas. La característica principal de las cartas de fortuna es que se nos pedirá tirar un dado para influenciar las acciones que nos dictará la carta de orden. En casi todas, la buena fortuna se define con un 1 en la tirada y la mala fortuna con un 6. Y los números del 2 al 5 no constituyen ningún efecto, ni positivo ni negativo. Todas estas cartas de fortuna, si se juega con ellas, se mantendrán, salvo las primeras. Las primeras cartas que tienen que ver con los paracaidistas o el asalto de paracaidistas retiran después del primer turno. Los paracaidistas que están en sus cajas especiales al principio del juego, una vez utilizamos las cartas correspondientes a ellos, se considerarán como unidades de tierra. Vale señalar que ninguna otra unidad puede aparecer ahí en la piscina de refuerzos, a pesar de que los aliados tienen una sección de paracaidistas de la 101. El mazo completo que vayamos a usar se colocará boca arriba en su caja correspondiente de órdenes. Una vez que hayamos ejecutado lo que está escrito en la carta, la pondremos boca abajo. Y así seguiremos hasta que se terminen las cartas. Luego volveremos simplemente a voltearlas y ponerlas en su lugar. Esto también nos indicará cuando termina un turno y avanzamos al siguiente. Todas las cartas de táctica, desde la número 1 a la número 16,
se deben remover del mazo una vez utilizado su habilidad especial. Las cartas de táctica pueden o no pueden usarse en un turno. Esto quiere decir que si no las utilizamos en el primer turno, pues podemos utilizarlas en el segundo, y si no en el tercero, y así sucesivamente. La segunda mecánica especial de este título que lo diferencia sobre el resto de la familia es la piscina de refuerzos y los lugares donde estos deben aparecer. Por ejemplo, en el caso de los alemanes, estos aparecerán en sitios designados al borde inferior del tablero. En este caso, las casillas donde aparecen los refuerzos han sido señaladas con marcas hechas por mí. Cabe señalar que el tablero se divide en sector derecho y sector izquierdo para las fuerzas del eje. Esto determinará en qué sector aparecen los refuerzos. En este caso, para más facilidad en el video, lo he marcado con estos signos, siendo el sector izquierdo este iconito y el sector derecho este iconito. Los aliados, por su parte, siempre aparecerán en las cabezas de playa y desembarcarán en donde las flechas nos lo indican. En el caso especial de los americanos, se nos dirá en algunas de las líneas de refuerzos de la piscina de refuerzos en qué playa específica se colocarán. En el caso de los británicos o de la mancomunidad británica, estos pueden aparecer en cualquiera de las playas. Con esto quiero decir que la forma en que los coloquemos no será restringida. Por ejemplo, si queremos colocar dos artillerías y una infantería en Playa Oro o Gold Beach, podemos hacerlo, y si se nos antoja en la Playa Juno, podemos hacerlo también. Una diferencia muy importante que posee este título es que contamos con unidades restringidas. Restringidas en el sentido del número que podemos colocar en los sectores. Tanto para el eje como para los aliados solo podemos colocar 8 unidades. Dicho de una manera más explicativa, pueden haber 8 unidades de cualquier tipo alemanas y 8 unidades de cualquier tipo aliados, independientemente si son 4 británicas y 4 estadounidenses o cualquiera combinación. Solo puede haber 8. En este caso tendría que haber, el máximo que podría haber en un sector serían 16. Sin embargo, la unidad especial de los alemanes en este título, el búnker, no cuenta dentro de este límite. Por lo tanto, pueden haber 8 unidades alemanas y 1, 2 o 3 búnkeres. El tablero de combate es un área donde colocaremos las unidades que se enfrenten en combates, sea que estén en modo defensivo o en modo ofensivo. Notaremos que una de las características especiales que tiene este juego es que el tanque alemán ataca y defiende a 3 y el tanque aliado ataca a 3 pero defiende a 2. La tabla de combate nos indica en todo momento los valores de ataque y de defensa de las unidades. En este caso, las unidades que atacan y defienden a 1 deben sacar en la tirada 1. Cualquier otro valor mayor a 1 se considerará un fallo. De la misma manera, las unidades que atacan o defienden a 2 deberán sacar en la tirada un 1 o un 2 para considerar que hicieron un blanco directo. Y si sacan un
número mayor a 2 se considera un fallo, y así sucesivamente. Esto es una mecánica que poseen casi todos los títulos de Access and Allies. Si llegamos a necesitar una referencia rápida de qué ocurre en cada turno, la tabla de combate en su lado derecho también nos indica qué es lo que sucede en cada uno de los 16 pasos que se desarrollan durante un turno. Debemos recordar que ya desde el segundo turno solo se ejecutan 15 porque las cartas de paracaidistas son descartadas del mazo. Se recomienda también poseer 3 colores diferentes de dados. Esto porque es más fácil el combate. No debemos tirar por cada tipo de unidad, sino que simplemente colocamos en nuestra mano la cantidad de dados correspondientes para el número correspondiente de unidades que tenemos y simplemente los tiramos, y podemos contar los aciertos y los fallos de una forma rápida. Otra diferencia notable que tiene este título, que solo comparte con Eje y Aliados 1914, es que los combates solo tienen un ciclo. Entiéndase un ciclo como el ataque y la defensa. En este caso, por ejemplo, si el atacante tiene X número de unidades y el defensor X número de unidades, estos tirarán los dados una vez cada uno, siendo el atacante el que tira primero y posteriormente siendo el defensor el que tira de segundo. El ciclo de combate no se repetirá hasta que no queden unidades en el área de combate. Solo se ejecutará un ciclo de ataque y de defensa cuando la carta nos lo indica. Esto, en pocas palabras, quiere decir que durante cada turno los alemanes tienen una oportunidad de atacar y los aliados tienen una oportunidad para atacar también. En este título las unidades vienen ajustadas. A diferencia de la primera edición o primera impresión, que podemos diferenciar porque las unidades británicas son blancuzcas en vez de este color café claro que poseen, todas las unidades o figuritas pueden colocarse sobre su silueta correspondiente, no sobra ni falta ninguna. En este caso, como yo poseo varios títulos de Access and Allies y me gusta tener un poco más de contexto histórico, he puesto algunas de las unidades que vienen para representar otros países aliados que participaron en la contienda. Una regla muy importante que algunos modifican en sus casas para su estilo de juego, en este caso aquí no lo hacemos, es la del límite que tienen los aliados para controlar las ciudades. El marcador nos indica que son 10 turnos. Sin embargo, según las reglas y la guía de preguntas frecuentes, los aliados tienen que controlar las 3 ciudades principales por un turno completo. Controlar una ciudad significa que no haya unidades alemanas en el área. Esto lo que nos indica de forma lógica es que los aliados tienen que controlar las ciudades o haberlas controlado ya en el turno 9, y es en el turno 10 que ellos deberían defender las ciudades de cualquier contraataque alemán, y al final del ciclo de batalla de los aliados, de defensa de los aliados, no debería haber quedado ninguna unidad alemana dentro de esa área. Si quedase alguna, no se considera la ciudad dentro del control de los aliados, por lo tanto los aliados pierden el juego. En este título solo los aliados tienen poderío aéreo. El poderío aéreo
tiene una función diferente a la de la mayoría de los títulos de eje de aliados. Estos tienen sus cartas específicas que nos indican cuándo deben ser utilizados y colocados. En este caso, los aviones son muy importantes porque ellos pueden atacar cualquier unidad que entre o salga de un sector, por lo que, por ejemplo, muchos jugadores los colocan en las áreas de llegada o arribo de los alemanes, lo cual es un movimiento legal porque los aviones pueden atacar cualquier unidad que entre y sale. En este caso se considera que los alemanes están entrando desde su piscina de refuerzos por cualquiera de estas rutas, entonces pueden ser atacados. Cada avión o caza tiene la oportunidad de atacar a cada unidad que entra. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si tenemos dos aviones aquí y hay dos unidades, cada avión puede lanzar un dado por cada unidad, lo que vendría siendo 4 dados. Sin embargo, los dados, según dicta la carta, deben sacar 1. Existen 4 reglas opcionales que salieron posteriores a la venta del juego. Estas opciones son desarrolladas por el autor original de Eje y Aliados, Larry Harris Jr. En este caso, la primera, que se nos denomina como artillería dimensional, nos pide fabricar 2 cartas nuevas que se deben agregar al mazo en cierto orden. Esta opción modifica grandemente el juego porque la artillería ahora tiene una sección específica, o en este caso cartas específicas que les permiten atacar. Y la artillería puede atacar tanto en un sector donde esté, como atacar a un sector aledaño. Sin embargo, cuando se inician los ciclos de defensa y ataque de los aliados o el eje, las artillerías no participan lanzando dados. Sin embargo, sí se pueden escoger como bajas. Las siguientes 2 opciones son modificaciones leves, podríamos llamarlas ventajas. En este caso, el bombardeo naval modificará la carta número 2. La carta número 2 normal solo nos permite a los aliados lanzar 6 dados, 3 dados para los británicos y 3 dados para los estadounidenses, para atacar búnkeres específicos. Nosotros debemos señalarlos. En este caso también les acoto que hay cartas que nos dicen que tenemos que tener unidades señaladas de ataque. Esto quiere decir que en este caso nosotros le diremos al jugador contrario cuál unidad es a la que le estamos apuntando, y si nosotros logramos un acierto, la retiraremos. En este caso, la persona que pierde la unidad no escoge qué unidad es la que él desea perder. Volviendo a la opción 2 de bombardeo naval, los jugadores pueden seleccionar cualquier unidad que esté en las playas que se encuentren desde Barfleur a Villers-sur-Ney. Sería todas estas playas que están aquí. Esto le da una interesante ventaja a los aliados, puesto que pueden limpiar las playas, si tienen suerte, para el desembarco de las tropas que se encuentran en la cabeza de playa. La opción 3 de atacar o no atacar favorece al eje, porque en este juego la estrategia que el eje debe utilizar es retrasar a los aliados. En este caso, cuando surja la carta
que indica que el eje debe realizar su ataque, simplemente el eje puede decidir no hacerlo. Sin embargo, esta regla nos indica que si hay una sola unidad del eje o el eje es superado numéricamente, la unidad del eje superada numéricamente y es solo una, entonces se considerará una baja automática y la unidad que está defendiendo tendrá su oportunidad para tirar un dado y ver si realiza un acierto o un desacierto. Yo recomiendo que si se van a utilizar las opciones 2 y 3, se utilicen en conjunción porque es notable la ventaja que le dan a uno u otro bando. La última opción que nos permite jugar más allá del turno 3 elimina la presión de los aliados de lograr sus objetivos en el turno 10. Sin embargo, la limita a que tienen que tener en fuerzas combinadas tanto unidades de los estadounidenses como de los británicos 12 unidades en el tablero. Una vez que pierdan el número, que el número disminuya, aunque sea 1 a 11, y no hayan logrado el control de las 3 ciudades, se dará por terminado el juego. También se nos indica, o el autor nos indica, que puede haber la posibilidad de solicitar los refuerzos, en este caso tirando un dado para los americanos, un dado para los británicos y 2 dados para los alemanes, un dado izquierdo y un dado para el sector derecho. En este caso se nos dice que cualquier número de 1 a 5 es la cantidad de refuerzos que podremos seleccionar del fondo de la piscina. Y si sacamos un 6, no podremos recibir refuerzos. Y se mantendría la condición de que los aliados deben tener un mínimo de 2 unidades en el tablero para continuar el juego. Eje y aliados día D es una excelente opción para introducir a nuevos jugadores al sistema de Axis and Allies y a los juegos de guerra o wargames en general. Las mecánicas que posee este juego se comparten con sus hermanos mayores, con la salvedad de que D-Day tiene los turnos conducidos por cartas. Esto ha sido todo el tutorial. En el canal he subido un pequeño reporte de una partida que tuve con un amigo. También hay un video sobre una modificación para eje y aliados global, que es la fusión entre eje y aliados 1940 Europa y eje y aliados 1940 Pacífico. Los detalles sobre la modificación se presentan brevemente y se aporta un enlace a la página de la comunidad de Axis and Allies, que es axisandallies.org, donde pueden checar mi mod y otras varias modificaciones para varios títulos que ha desarrollado la comunidad, muchas muy buenas, muy elaboradas, muy caras también. Esto es un juego que posee una frontera muy marcada con los jugadores. En este juego o les gusta o no les gusta. Y créanme que si a ustedes les gusta el juego y tienen la facilidad para improvisar o para comprar componentes o piezas, ustedes van a invertirle y van a decorarlo y hacerlo pues lo más histórico, lo más placentero para ustedes.